El día de hoy vamos a hablar sobre una de las medidas, la más simple de todas, que podría tener el impacto más grande en nuestra democracia. Esta es el voto múltiple, sobre todo para las elecciones presidenciales del 2021. El método de votación del que vamos a hablar se llama oficialmente Approval Voting. ¿De qué se trata? En sí, es bastante simple. Somos libres de marcar todos los candidatos que apoyamos en la cédula para las elecciones presidenciales. Entonces, por ejemplo, esta persona, esta peruana, desea votar por uno, dos o tres candidatos, o incluso cuatro. Todos los candidatos y todas las candidatas que para ella merecen tener su voto. Asimismo, puede venir otro votante y marcará otro set de candidatos que tiene la aprobación de él. Una vez más, somos libres de marcar 1, 2, 3, 4, todos los votos que queramos. Y, por ejemplo, también somos libres de escoger, marcar solo un candidato como siempre, si es que así lo deseamos. Tendremos este votante que marcará, por ejemplo, en este caso por el Nuevo Perú. Tendremos a este otro votante que marcará por el Partido Morado. O esta otra votante que de repente solamente se decide por un candidato y se decide por el candidato lescano. El hecho es que somos libres, libres de escoger todos los candidatos que para nosotros merecen convertirse en el presidente. Ya no estamos amarrados a solamente tener que escoger uno. Entonces imaginen un resultado así. Aquí pueden ver los votos, por ejemplo, de la primera votante que ha votado por el partido de Acuña, por Salvador del Solar, por George y por Verónica Mendoza. Entonces ahí aparecen todos sus votos. Lo mismo para todos los demás votantes. Aquí podemos ver que hay votantes que han logrado un mayor consenso. ¿Y qué nos dice la Constitución? Dice se elige el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Y si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, entonces se procede a una segunda elección. Esa es la segunda vuelta. Aquí vemos que ninguno sobrepasa el 50%, porque para hacerlo tendrían que haber obtenido más de 3 votos. Pero podemos identificar a los candidatos que han logrado el mayor consenso entre todos los votantes. Aquí tenemos estos dos, así que estos candidatos que generan el mayor consenso entre los votantes pasan a la segunda vuelta. Pero ¿qué pasa si seguimos con la obligación de solamente un solo voto? Entonces seguimos obligados a escoger solamente un candidato y tendríamos que, con todas las falencias, tendríamos que escoger entre un voto estratégico, entre un voto íntegro, entre si la semana anterior nos dijeron que un candidato va más arriba, entonces tenemos que abandonar a los candidatos que realmente apoyábamos y tenemos que escoger uno. ¿Y qué pasa? Entonces solamente podemos dar un solo voto y ¿qué ocurre? El fenómeno de siempre, de que aquellos candidatos, o bueno, en realidad aquel candidato que haya conseguido el mayor cúmulo de votos, pasaría a la segunda vuelta. ¿Y quién sería el otro contendor que pasaría a la segunda vuelta? Bueno, aquí vemos que los candidatos que antes generaban consenso se quitan votos entre sí, porque ahora, aunque la mayoría del Perú, en este ejemplo ficticio, apoyaba a un partido y luego al otro, ahora ambos se han quitado votos entre sí y ya ninguno puede realmente pasar a la segunda vuelta de manera como hubiese ocurrido en el otro método. Entonces, todos los demás contendores sufren de la dispersión del voto y ya no es seguro quién pasará a la segunda vuelta. Para poder cambiar este sistema, por fin, la modificación más importante sería en el artículo 286 de la Ley Orgánica de Elecciones, la que dice que los votos nulos son aquellos en los que el elector ha marcado más de un símbolo. Y aquí tendremos que agregar, excepto en el caso de elección de presidente de la República, donde haya más de dos candidaturas. Simple. Con ello, marcar más de un candidato ya no sería nulo. Y aquí se trata de mejorar la democracia, no de intereses particulares. Porque, por ejemplo, si no les gustó los votos que habíamos puesto en estos candidatos, imaginen que el orden cambiaba. En realidad, no tratamos de apoyar un candidato o candidata en particular. Simplemente era un ejemplo. Entonces, aquí es donde se ve si es que realmente apoyamos la democracia o si queremos forzar a las personas, a todo el Perú, a tener que someterse a reglas que no han funcionado en el pasado, que están cada vez mellando nuestra democracia. Si desean tener más información sobre este método de votación, el approval voting, se han hecho varios estudios y el approval voting ha sido el método del voto múltiple, que ha sido el gran compromiso entre facilidad de voto, baja complejidad, y que puede tener el mayor efecto en la democracia y tener a los votantes más contentos con los resultados. Entonces, abramos el debate, escuchemos y mejoremos nuestro Perú.